Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. En Visión Global, la tertulia de los negocios. Arranca la tertulia con don Antonio España. Muy buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Antonio España es colaborador del Confidencial y de este programa de Visión Global. Luis Cazorla, buenas noches también. ¿Qué tal? Buenas noches. Luis Cazorla es profesor de Derecho Mercantil y abogado. Creo que por teléfono tenemos la posibilidad de saludar también a Vicente Montañez. Vicente, muy buenas noches. Muy buenas noches, Manuel. Vicente Montañez es socio director en VMV Consulting y en alquilerejecutivos.com. ¿Estás en Valencia, Vicente? Bueno, no, me pilláis en Casablanca, pero... en Casablanca. Pero bueno. No, te iba a preguntar cómo estaban los ánimos por ahí, por Valencia, después del fallecimiento de la alcaldesa que estuvo al frente del consistorio, 24 años. 24 años, bien, no tengo la ocasión de estar en Valencia, pero indudablemente pues estoy en contacto con compañeros. Bueno, sí. Yo creo que la situación en estos momentos pues es una situación pues yo creo que de cierto desánimo también, ¿no? Pero bueno, de cualquier modo hay que pensar que con las luces y las sombras que puede tener al final una vida política, bueno, pues hay que reconocerle a doña Rita que durante 24 años al frente del ayuntamiento pues hizo cosas muy buenas para la ciudad de Valencia y hizo otras pues que evidentemente no son tan buenas. De cualquier modo, mi más sentido pésame a su familia y creo que además en general es el sentir de Valencia, ¿no? Vicente, tú que vives allí, de destacar alguna de las acciones de Rita Barberá en estos 24 años, ¿te quedarías con alguna en particular? Bueno, yo creo que Rita Barberá fue capaz de poner a Valencia en una posición privilegiada. Creo que cambió la imagen de la ciudad, sobre todo cara al turismo. Creo que determinados acontecimientos que se hicieron en la ciudad, como la Copa de América, que luego después han podido ser muy discutidos, pero básicamente más en sí por la gestión que no por el hecho en sí mismo, pues creo que son destacables. Es decir, el hecho de la inauguración de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que hoy en día es uno de los elementos más visitados y que le da una visión internacional a la ciudad, conjuntamente con el tema de la Copa de América y la Fórmula 1 en su día, y toda una serie de hechos pues también un poco propios de su carácter, un carácter campechano. Es decir, si hay que alabarle algo es que siempre ha defendido a Valencia como ciudad y su identidad como pueblo, y creo que esto durante una época y no breve, pues se transmitió a todo el resto de España y al resto del mundo, ¿no? Entonces yo creo que esto es desde luego digno de destacar, por supuesto. ¿Qué crees que va a quedar al final? Porque en este momento, con su fallecimiento y en el escenario en el que se movía, ¿qué crees que va a quedar en el pueblo valenciano de Rita Barberá? Bueno, pues hoy me han comentado además el hecho de que había importantes colas de ciudadanos yendo al ayuntamiento a presentar sus condolencias y firmar en el libro que a tal efecto se ha dispuesto, ¿no? Yo creo que la última etapa pues dejó muchas cosas en entredicho. Creo que se generaron determinadas animadversiones, no nos vamos a engañar, pero en definitiva
yo creo que la gente se va a quedar con el hecho de que hay una Valencia antes y después de Rita Barberá, y el tiempo acaba poniendo cada cosa en su sitio, y desde luego hay que valorar positivamente, pues sobre todo esa imagen de la ciudad. Yo creo que es de valorar, y definitivamente creo que sería interesante que esa fuera la imagen que quedará, y no la última imagen que desgraciadamente hemos asistido en los medios de comunicación, pues de una persona en una difícil situación personal, ¿no? Luis Cazorla, ¿con qué sensación te quedas tú de Rita Barberá? Bueno, yo comparto lo que acaba de decir Vicente. Yo creo que desde la perspectiva que dará el necesario sosiego, transcurrido todas estas horas de determinadas manifestaciones y reacciones francamente cuestionables, de las que podemos hablar luego, permitirá valorar seguramente la gestión de Rita Barberá en Valencia como una gestión a grandes trazos muy positiva. Es decir, ha sido la alcaldesa que ha estado frente a Valencia en el gran cambio que ha sufrido Valencia en estos últimos años, que yo creo que hay una coincidencia generalizada en entender que ha sido un cambio para bien, y además muy marcado. Tenemos estos últimos meses y años del proceso judicial en el que estaba incursa, pero claro, yo creo que eso no puede empañar el conjunto de una trayectoria que francamente tiene que ser valorada, o debe ser valorada como positiva, y creo que así será transcurrido el tiempo. Ahora te preguntaré, como jurista, por la situación en la que se encontraba, si realmente ¿se le puede llamar corrupta o no? Antonio España. Bueno, yo no puedo contradecir tampoco a Vicente. Él conoce mucho mejor la ciudad de Valencia y cuál ha sido la trayectoria de Rita Barberá allí, y todo lo que ha construido, lo que ha creado y lo que no. Como política que ha dedicado prácticamente toda su vida a esta profesión como tal, como una profesión, pues evidentemente tiene sus claroscuros, sus épocas más brillantes, y al final la estancia permanente y continuada en el poder, aunque sea uno o no más o menos recto o no en sus actuaciones, lo cierto es que cuanto más tiempo lleva, también de más gente pasa alrededor tuya que puede tener un tipo u otro de actitud frente a la cosa pública. Entonces, muy difícil escaparse a no estar manchado de nada. Hablabas antes de iniciar la tertulia, Cazorla, de que, en fin, Podemos hoy lo que ha hecho ha sido directamente sentenciarla. Sí, a mí me resulta francamente sorprendente, y uno trata de entender determinadas reacciones en clave política, y seguramente tendrán ese sentido, y en clave electoral, aunque no estemos en un periodo exactamente electoral, pero pensando en los electores de cada uno de esos partidos políticos y grupos parlamentarios, pero más allá de mezclar una cuestión puramente de respeto y personal con lo político, yo creo que en determinadas actitudes y manifestaciones hoy lo que se ha quedado claro es que por la vía de los hechos se ha condenado a una persona que todavía no estaba condenada por determinados tipos penales en virtud de los cuales estaba siguiendo una causa, ¿no? Es decir, parece ser que la desaparición de esa persona permite realizar determinadas afirmaciones sobre la base de ser considerada una persona corrupta cuando no se le ha condenado por esa circunstancia, ¿no? Y eso nos lleva a que no solo es que a lo mejor no sería justificable desde el punto de vista del respeto puramente humano y personal de determinadas actitudes, sino que se parte de un prius que es incorrecto. Es que esta persona no estaba condenada por esa circunstancia. No deja de ser una opinión, y en todo caso no se hace una referencia precisa al proceso y a la fase judicial en la que se estaba, sino que se adelanta una sentencia que nunca se ha producido. Sí, efectivamente. ¿Algo más que añadir respecto a esta cuestión, Vicente Montañez? No sé si quieres decir algo a propósito de la actitud de Podemos. Bien, yo en esta línea, y además coincidiendo pues que he tenido la ocasión de conocer a Rita Barberá personalmente, creo que ha sido una persona que no ha hecho en ningún momento ningún tipo de ostentación en cuanto a riquezas personales o patrimonios, etcétera, etcétera, y al final creo que estamos entrando en una dinámica que a mí me resulta de todas repudiable. Es decir, yo creo que a las personas, ante todo, hay que deberles respeto, y sobre todo a las mismas personas que exigen respetos para sus ideales. Uno puede no coincidir con los ideales de una persona, uno puede no coincidir
con determinados actos o hechos que además, como bien comenta Luis, ni tan siquiera ha habido una sentencia firme al respecto, con lo cual, desde luego, no me han parecido nada correcto determinado tipo de declaraciones, ni muchísimo menos determinados tweets que me siguen recordando a cosas como gente que se alegra del sufrimiento de familias o del mal de determinadas personas a colación de ideas políticas o a colación de fiestas como los toros o incluso chistes fuera de tono que, aunque no sean en su día digamos condenados, pero sí que moralmente no son aceptables, ¿no? Entonces yo llamaría un poco a cierta serenidad política. Creo que los momentos de duelo hay que respetarlos, creo que las familias hay que respetarlos, y posteriormente, al final, el tiempo acaba poniendo a cada uno en su sitio. Tiempo habría de haber hecho este tipo de declaraciones, pero creo que no era ni el momento ni la forma. Antonio. Bueno, yo creo que la actitud de Podemos, y especialmente de Pablo Iglesias hoy, es fiel reflejo de lo que son. No han demostrado nada nuevo. Prácticamente han vuelto a obtener lo que ellos querían, que es minutos y minutos de telediarios y de mañana ocuparán portadas en periódicos como lo han hecho en los medios digitales. Yo creo que hoy precisamente es cierto que están ocupando mucho tiempo en los medios de comunicación, pero que no les va a dar votos, sino todo lo contrario, les va a restar. Seguramente. Una actitud tan miserable, sí, de tanta bajeza moral. Pero es lo que son. Que la compartan los 5 millones de votantes de Podemos. Siendo uno optimista debe compartir también esa duda, porque realmente es así. Pero insisto que no es nuevo, que es lo que es Podemos. Falta carencia absoluta de principios y de todo lo que, salvo que vaya a favor de sus intereses políticos, populismo, utilización partidista de todo lo que, sin pararse absolutamente en ningún límite ni ninguna línea roja que tenga que ver con el respeto incluso a personas que están prácticamente recién fallecidas. Eso es lo que es Podemos, eso es lo que es el populismo. Aprovechar absolutamente todo para lograr sus objetivos particulares. Dime, Luis. Sí, y una pequeña reflexión al hilo de esto. Es que da la sensación que en el debate político se ha instaurado una posibilidad de franquear determinadas barreras que deberían ser infranqueables y plantear determinados gestos y actitudes que lo que hacen es obviar el mínimo respeto y la mínima humanidad que debería tenerse, y se acaba viendo como algo normal. Es una política de símbolos absolutamente vacía, y lo único que importa es impactar y mandar ese mensaje impactante, y uno se para a pensar y realmente es que al final qué es lo que va a detener determinadas actitudes, dónde están los límites. Y por otro lado, cuando determinados políticos que podríamos calificar de otra generación o de otra época, tanto a la derecha como a la izquierda, siempre realizan manifestaciones de tipo llamando a la cordura, diciendo, oiga, es que este tipo, hoy mismo en redes sociales se leían manifestaciones de políticos, antiguos dirigentes de Izquierda Unida, diciendo, oiga, es que por encima de todo está el respeto, es que hemos superado unas líneas que no tienen ningún sentido. No tienen ningún sentido. No pueden estar siempre equivocados. Sí. De hecho, antes Vicente ha hecho referencia a algunos tuits, pero es que lo que encarna ahora mismo Pablo Iglesias y sus acólitos es como si tuviéramos una pantalla gigante, en vez de sus escaños, una pantalla gigante de Twitter, con todos los ataques y el mayor de los matonismos y agresividad y mal gusto. En el anonimato. Exactamente. Porque antes lo que estábamos diciendo en el Carajal Político es que nosotros los llamamos cobarde, miserables, pero lo hacemos con nombres y apellidos y en un medio de comunicación público. A través del Twitter, de nuestras cuentas de Twitter, también respondemos, pues al fin y al cabo tenemos proyección pública, pero con nuestros nombres. Totalmente. No estamos ocultos en el anonimato, que es lo que les hace cobardes, además de miserables. Totalmente, pero ellos son sus huestes y están muy bien organizadas. Bueno, a esta hora enseguida vamos con el análisis de la prensa internacional, los diarios en nuestro país. En Internet cuentan, ABC, que el PP reivindica la figura de Rita Barberá, el diario El País, que Aznar reprocha al PP haber excluido a Barberá del partido al que dedicó su vida. El Mundo, en torno a esta cuestión, que la familia de Barberá pide que no haya ni políticos ni instituciones en su funeral. Y La Gaceta, que Rajoy confirma que acudirá al funeral de Rita Barberá.
Atradius Collections, la primera compañía en recuperación de deudas a nivel mundial, les ofrece la prensa internacional. Vamos, Paula Gacio, con lo que cuenta esta hora en su edición digital Financial Times. Pues mira en portada hacia Wall Street. Dice este diario que los índices neoyorquinos se mantienen tras las actas de la Fed, unas actas donde la Fed destaca que la entidad ya está preparada para subir los tipos relativamente pronto. Financial Times también lleva en portada una imagen de Philip Hammond, el ministro de Finanzas británico, que ha presentado el primer informe presupuestario del nuevo Ejecutivo. Un informe donde prevé unos números rojos de unos 140.000 millones de euros, lejos del superávit del que hablaba su antecesor en el puesto. Como consecuencia del Brexit, la oficina del presupuesto también ha reducido su previsión de crecimiento para el año que viene. Lo ha hecho en 8 décimas hasta una expansión del 1,4%. Números rojos de 140.000 millones en 10 años. En Francia, ¿qué cuenta el ESECO? En Francia miran hacia el presidente François Hollande ante las dudas sobre si se va a presentar a la reelección para un segundo mandato. Este miércoles hemos conocido que será el 10 de diciembre cuando Hollande anuncie qué va a hacer de cara a las elecciones presidenciales de marzo de 2017. Este diario dice que la nominación probable en la derecha de François Fillon está presionando al todavía presidente. En Alemania, ¿qué destaca Handelsblatt? Pues entre las noticias que lleva Handelsblatt, la huelga de pilotos de Lufthansa destaca. Los paros comenzaron hoy, mañana también estarán, y aunque estaba previsto que solo durasen 2 días, dice este diario que los pilotos van a extender la huelga hasta el viernes. En las 2 primeras jornadas se estiman que se cancelen 1.800 vuelos, afectando a unos 215.000 pasajeros. ¿Y en Estados Unidos, qué cuenta The Wall Street Journal? Abre con el hijo mayor de Donald Trump. Cuenta este diario que durante el mes pasado mantuvo una reunión en París con diplomáticos, políticos y empresarios donde se debatió la posibilidad de cooperar con Rusia en el conflicto de Siria. Atradius Collections, la primera compañía en recuperación de deudas a nivel mundial, les ha ofrecido la prensa internacional. El asesino de la diputada laborista. Invertir en bolsa no es un juego. Por eso nuestra recomendación es que no siga invirtiendo sin aprender o su dinero irá a parar a manos de quien sí sabe hacerlo. Tenga en cuenta que por el dinero que usted puede perder en la próxima inversión que realice sin los conocimientos necesarios, en CML Bolsa le enseñaremos a invertir profesionalmente. Aprender a invertir en CML Bolsa será su mejor inversión. CML Bolsa 902 024 014 902 024 014. LG Partner 360, división B2B de LG, comprometidos en ayudarte a sacar lo mejor de tu negocio gracias a la tecnología más avanzada, en soluciones de imagen como Digital Signage, Hotel TV y monitores, soluciones de eficiencia energética con aire acondicionado y soluciones de movilidad con nuevos portátiles y smartphones. Contacta con nosotros en spaincorporate@lge.com. The Green Monkey, formación en idiomas de calidad. Profesores nativos y titulados, máximo 7 alumnos. Enseñamos todos los idiomas a niños, jóvenes y adultos. Preparación para exámenes oficiales y cursos para profesionales. Pregunta por nuestros programas y campamentos en el extranjero. Busca tu centro en Madrid visitando thegreenmonkey.es. Enhorabuena. Ahora también para acceder a tu caja tendrás que mover un dedo. Pero solo uno. Todo lo que necesitas de Caja Rural está a un solo clic desde tu ordenador o dispositivo móvil con Rural Connect. Además, no estarás solo. Detrás de nuestras aplicaciones encontrarás cada vez más oficinas con personas, profesionales que te ayudarán en cualquier situación. Caja Rural de Zamora y Rural Connect. Tecnología, pero con corazón. Bueno, Montoro no está en la portada de los periódicos digitales de información internacional, seguramente en las páginas de economía de los diarios nacionales sí. Adelanta un nuevo plan fiscal, no se preocupe, de momento no parece que vaya a subir tipos de interés, impuestos, pero otras veces ha dicho lo mismo y ha hecho lo contrario. Hoy lo que ha dicho en el Congreso es que va a ir contra aquellos contribuyentes que no pagan el IVA después de haber pedido aplazamientos, en fin, que
no nos va a dejar pasar ni una. No va a subir el IVA, no va a subir el IRPF, pero no nos va a dejar pasar ni una. Antonio España. Bueno. Va a acabar con el fraude fiscal. Tiempo ha tenido, ¿eh? Seguro que sí. Ese gran unicornio que es el fraude fiscal, al que se fían todas las soluciones de los ingresos tributarios, y luego realmente no parece ser que es más mítico que otra cosa, Claro, sí. sin negar su existencia, pero esas cifras que hay que ponerlas siempre en cuarentena. Bueno, de no subir el IVA, a ver qué hacen con el IVA, porque pueden no subirlo, pero sí que pueden eliminar IVA reducidos, súper reducidos, a la vez que cambian y dan ese guiño a los artistas, ¿no? Con el IVA, los espectáculos en vivo. Lo pueden llamar de formas bien distintas, en vez de subir el IVA, ¿eh? Llamémoslo X, pero sí. Un despido lo hicieron por diferido. O sea, quiero decir que pueden utilizar unas nomenclaturas muy raras. El lenguaje político es uno de los más creativos, sin duda. Sí, pero vamos, sí. Si hay subida de ingresos y no hay una actividad económica asociada directamente, es porque van a subir los impuestos. Llamémoslo A, B o C. Quitar deducciones, subir tipo nominal. Hoy ha dicho que está subiendo la recaudación en este último mes. Vamos a ver si es suficiente. Cazorla. Manifestaciones como estas pues recuerdan a veces a aquello de que cuando en el ámbito futbolístico se ratifica un entrenador, pues al fin de semana siguiente o a la semana siguiente se le acaba despidiendo. Efectivamente da un poco de miedo, porque pueda ser, o acudiendo a los precedentes, que una manifestación tan genérica, el IVA no se va a tocar, de alguna manera se toque, ha dicho Antonio, precisamente pudiera ser elevándose alguno de los tipos reducidos o super reducidos, etcétera, etcétera. No tiene por qué afectar al IVA ordinario. Por otro lado, el hecho de que se vaya a actuar, es cierto que uno de los grandes problemas de nuestro sistema tributario, y en particular en relación con el IVA, es el fraude. Y si no, pensemos cuántas veces se realiza en el tráfico diario la pregunta de con IVA o sin IVA, y además quien formula esa pregunta lo hace en el entendimiento de que es algo opcional. Es decir, muchas veces ni se plantea como una cuestión de, cuando estoy afirmando eso, estoy preguntando si queremos que lo hagamos legal o ilegalmente. A partir de ahí, lo que yo no sé es si esa tan manida lucha contra el fraude, que en el ámbito del IVA seguramente es un problema, y en el ámbito de la actividad económica no sujeta a relación laboral, da para la reducción del déficit que es necesaria. Volvemos a lo de siempre. O sea, faltan todo tipo de medidas estructurales relacionadas con el gasto y el coste de nuestra administración pública que no existen, y no se anuncian y no se prevén. Vicente. Bueno, vamos a ver, el señor Montoro ya nos tiene acostumbrados a este tipo de declaraciones. Yo creo que durante ya más de un ejercicio ha planteado medidas de lucha contra el fraude con cifras prácticamente desorbitadas en cuanto a cuánto iba a incrementar el nivel de recaudación, y un poco la experiencia demuestra que luego no ha sido así. Si bien al final tenemos que ser conscientes de que existe un tanto por ciento o una parte de fraude, pero exactamente igual que lo existen en cualquier otro tipo de liquidación de tributos. La experiencia demuestra que luego después esto no es así, y hay una realidad, y es que hay 5.500 millones del déficit que los tienen que sacar. Y además, una vez uno escucha a los ministros, volvemos a ver un poco la misma situación que estábamos viviendo en tiempos pasados. Tal vez es porque no han cambiado demasiado, pero esa cierta descoordinación de que, pues al final no sabemos muy bien de dónde van a sacar los 5.500 millones, con lo cual, cuando uno no tiene claro cuáles son las cuentas que van a llevar a esa reducción del déficit, pues algo le hace pensar que probablemente alguien va a acabar desdiciéndose de lo que está diciendo. Y claramente yo sí que veo que el IVA va a ser algo en lo que, si no en una primera fase a la hora de confeccionar esos presupuestos y de lanzarlos hacia adelante para la supuesta aprobación de Bruselas, pero muy probablemente cuando el techo de gasto no se cumpla y veamos que los déficits por parte de las comunidades autónomas empiezan a tener divergencias frente a lo presupuestado, pues muy probablemente donde digo y se vea afectado el IVA, que por otro lado ya son muchos los economistas que están diciendo que parece más que evidente que tarde o temprano va a venir una subida del IVA a ese famoso tipo del 23%, ¿no?
Bueno, de los cerca de 35.000 millones que suponen todas las bonificaciones que ofrece la Hacienda a los contribuyentes, más de la mitad, el 55%, son deducciones en el IVA reducido, súper reducido, que son cerca de 19.000 millones. Es un dinero, ¿no? Que es un dinero. De todas formas, yo siempre digo, la mejor forma de combatir el fraude fiscal es bajando los impuestos. Cuanto menos impuestos se paguen, menos es el incentivo a defraudar Hacienda, porque mayor es el coste de defraudar, que no es gratis, mayor es el coste de defraudar versus el coste de pagar. Es así de sencillo. Oye, el tema de la seguridad social, ayer estuvo Fátima Báñez en el Congreso, en la comisión del Pacto de Toledo, dice que se va a mantener, que no hay riesgo de aquí al 2060, pero sí quiere introducir algunas modificaciones, entre ellas que a través de los presupuestos generales del Estado pues se paguen las de orfandad, en fin, algunos cambios, lo que es ya en sí un reconocimiento de que el sistema tal y como lo tenemos en estos momentos pues probablemente no aguante el tiempo que nos hubiera gustado. Al final, ¿crees que se va a meter mano a la situación del sistema y se va a resolver de alguna manera, Antonio? ¿O de momento lo vamos a mantener tal y como está y creando 3 millones de trabajo, como dice la ministra, esto está resuelto? Yo creo que no van a resolverlo de forma estructural, que es lo que necesita el sistema para que sea sostenible a largo plazo. Van a hacer mejoras cosméticas o no tan cosméticas, sino para evitar tapar agujeros a corto plazo sin acudir a las causas estructurales del sistema, de que per se es insostenible. Tendrá que mejorar los ingresos de la Seguridad Social en algún momento determinado. Con eso juegan. Este gobierno todo lo fía a un incremento de la actividad económica que automáticamente aumente los ingresos, aumente las cotizaciones y que el siguiente... Pero eso no es garantía de futuro. ¿No? El planteamiento es ese. Mayor crecimiento económico, mayores ingresos tributarios y seguridad social y medidas coyunturales como esta. La financiación vía presupuestos generales del Estado directamente, determinadas... partidas o gastos de... Bueno, pero al final que eso yo no lo veo mal, ¿eh? No, pero eso al final es como poner un impuesto. Es decir, todo aquello que incorporas a presupuestos generales del Estado, que hasta ahora no está, es como aplicarte un impuesto, ¿no? Es que las cotizaciones sociales en general son un impuesto al trabajo. Cobran por trabajar. Pero estamos hablando de un nuevo impuesto, porque si ahora, aparte de todo eso, hay que dedicarle una parte, la que sea, de los presupuestos generales del Estado... Recursos adicionales, sí. Maquillaje. A ver, Vicente, que no te escuchamos. Sí, vamos a ver, yo creo que... A ver, el problema está bastante claro. Es decir, en un momento dado se crea la hucha de las pensiones, vamos a ver, con la finalidad no de prever futuras crisis, sino de prever el desfase de la pirámide poblacional. Este es el origen y el fundamento en la anterior legislatura de por qué se crea la hucha de las pensiones. ¿Qué sucede? Que en un momento de crisis donde se pierden 3,8 millones de cotizantes, ¿de acuerdo?, hay que tirar de todos los recursos. Es verdad que en aquel momento se podría haber habilitado una línea vía presupuestos generales del Estado, pero no se hizo así. Es decir, al final lo que se tiró es de la hucha de las pensiones. Llegamos a una situación que tiene fecha de caducidad, y es decir, en 2017, para la paga extra de diciembre, faltan 2.725 millones de euros. Con esa situación, ¿qué es lo que se ha creado? Bueno, pues de esos 3,8 millones de cotizantes se han creado 1,6 nuevos millones de cotizantes. ¿Dónde está el gap? En que tras la reforma laboral lo que no se ha conseguido es que el nivel de contribución a la seguridad social de esas personas que se han incorporado al régimen general de la seguridad social sea el mismo que tenían con anterioridad. ¿Por qué? Porque hemos pasado un salario medio de las nuevas contrataciones de 12.400 euros brutos, con lo cual en este escenario alguna solución hay que buscar. Aun suponiendo que llegáramos a los 2 millones de empleos que promete el señor Mariano Rajoy, si el salario medio del que estamos hablando es realmente esos 12.400 euros, no vamos a ser capaces de corregir ese desequilibrio. A partir de ahí, lo que plantean son distintas vías para habilitarlo, como bien estás comentando, Manuel, vía presupuestos generales del Estado. Sacamos las pensiones no contributivas. Hagámoslo como queramos, pero en definitiva, de lo que estamos hablando es de crear un nuevo impuesto para
atender esas necesidades. Por otro lado, estamos en todo momento barajando un sistema que es de redistribución de las rentas del trabajo. Algunos analistas están empezando a plantear la situación de que esto se derive de las rentas del capital. Con todo este escenario, yo estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Creo que al final lo que se va a hacer es patar el balón y hacia adelante haremos determinado tipo de acciones correctoras cara a intentar equilibrar esa balanza totalmente desequilibrada. No, básicamente porque están reduciendo los ingresos de la seguridad social y seguiremos hacia adelante. Pero no creo de verdad que se acometan las medidas estructurales necesarias, porque en una situación de minoría como está el presente gobierno va a ser incapaz de poder sacar hacia adelante cualquier tipo de medida estructural que tenga un impacto serio, básicamente porque la oposición no lo va a aprobar. Antonio. Mira, las reformas que hacen falta son reformas que tienen coste sí o sí a corto plazo, pero tienen un beneficio tremendo a medio y largo plazo, porque es la garantía de sostenibilidad del sistema. Lamentablemente nuestro sistema político funciona que premia el corto plazo versus el largo plazo, con lo cual estamos abocados a... Hay un argumento adicional además, si son medidas que no se han adoptado en un escenario de mayoría absoluta, pues en un escenario como el actual, en el que lo primero que va a hacerse es intentarse negociar unos presupuestos generales del Estado, como sea, para poder seguramente salvar la legislatura o alargar la legislatura y que no se acorte. Yo creo que todo ese tipo de medidas estructurales ahora mismo están en el cajón si es que están verdaderamente pensadas. Pues qué aburrido va a ser, la verdad. Qué aburrido va a ser. Don Luis Cazorla, un verdadero placer. Gracias, buenas noches. Buenas noches, un y placer. Enhorabuena por la victoria de ayer. Bueno, pensé que me ibas a hablar de ¿qué pasa? la posible condena de Neymar. No, eso no. Otro día nos lo explicas. Otro día nos lo explicas con detalle, que hoy no tenemos tiempo. Antonio España, un verdadero placer. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Vicente Montañez, disfruta de Casablanca. Haremos lo posible. Muchísimas gracias, Manuel. Un saludo a todos. Otro.